Un saludo, amada iglesia. Damos comienzo a un nuevo encuentro de nuestra escuela dominical. Un nuevo encuentro para acercarnos, como siempre decimos, a la palabra de Dios. Una nueva oportunidad de nutrirnos de la sabiduría inagotable que la Escritura tiene para con nosotros. Así que le invito a cada uno de ustedes a que puedan estar acercándose a las Escrituras. Específicamente vamos a estar meditando en ella en el libro de Éxodo. Hemos estado compartiendo cada uno de los mandamientos durante estos días y lo hemos estado haciendo a la vez comparando de manera simultánea con algunos pasajes del Antiguo Testamento que vienen a confirmar, vienen a ayudarnos, vienen a realizarnos un poco o a esclarecer un poco cómo ese mandamiento se puede pues, poner en práctica o cómo se ha puesto en práctica de manera incorrecta. Así que por ello le queremos invitar a buscar en su Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Es un versículo extraordinariamente breve, extraordinariamente corto. No matarás. Y de esa manera pues concluye este mandamiento. Lo hace de una manera tajante. Y lo vamos a estar mirando a la luz de todo este trabajo de persecución que tuvo también Saúl contra David cuando éste aún no había ascendido al trono. Y toda esa interacción entre el rey actual y el rey que estaba por entrar al trono va a servir como base también de nuestro estudio que se encuentra también en Primera de Samuel capítulo 26. Le invito entonces a buscar en su Biblia esta porción de la palabra de Dios. No matarás. Sencillamente dice el Señor en este resumen de enseñanzas que iban a regir junto con otros mandamientos la vida o la forma de desempeñarse o de realizarse el pueblo de Israel en el tiempo en el cual ellos estaban, pues precisamente en todo su proceso de salida y de colonización de las nuevas tierras o de conquista de las nuevas tierras que estaban a su alrededor. ¿Cómo este mandamiento nos impacta? ¿En qué medida este mandamiento nos va a estar ayudando, se va a estar glorificando o nos va a estar guiando a nosotros? Bueno, en primer lugar, este mandamiento es un llamado a que consideremos la vida como algo sagrado. Lo vamos a estar desarrollando en la diapositiva siguiente y también en el sentido de considerar la responsabilidad que tenemos nosotros en la protección de esa vida, en la protección de eso que el Señor tan preciosamente nos ha regalado, nos ha colocado, que es exactamente la vida. No matarás viene en el hebreo lo que la palabra rashach, que significa homicida. Es decir, que cuando se traduce matar, pudiéramos confundirnos y pensar que exactamente no, este mandamiento está limitando la guerra, está limitando la defensa de la familia, está limitando en cierta medida o está evitando que haga cualquier tipo de acción contra la vida de una persona que, por ejemplo, sea un delincuente o un asesino o algo por el estilo. Al contrario, el mandamiento prohíbe exactamente la opción del homicida, de matar. Se puede traducir como lanzar en pedazos. Es decir, es ese acto tan horrendo, tan macabro, pudiéramos decir, de desmembrar, de fracturar, de anular la vida de cualquier ser humano. Es decir, matar en el sentido de asesinar. Es lo que aparece esta palabra. Ustedes la tienen también en pantalla y pueden estar mirando la definición que acabamos de ofrecerle a ustedes. En el sentido, o en qué sentido la vida, este mandamiento la considera sagrada, en qué manera o medida
vemos que la vida en este mandamiento se considera sagrada. Bueno, cada persona, cada ser humano tiene el derecho inherente a la vida. Porque la vida es un regalo de Dios. La vida es un regalo que el Creador le concede a cada individuo. Como decíamos ahorita, esa flor preciosa, ese sentido de realizarse, ese sentido de procrear, ese sentido de avanzar, de lograr estabilidad, de lograr paz. Ese es exactamente el sentido de este ofrecimiento que el Señor está haciendo. Y el mandamiento está básicamente enfocado en no truncar, en no quitar, en no interrumpir el progreso de ese desarrollo que el Señor propiamente ha ofrecido o ha dado. Por lo tanto, la vida, mis hermanos, es un don de Dios. La vida es un regalo de Dios. Nadie debe quitarla premeditadamente. Nadie debe quitar pues la vida de manera premeditada. No está concebido dentro de los planes del Señor que se haga de esta manera. Es decir, claramente la vida que Dios nos regala es considerada sagrada y únicamente Dios tiene el derecho de determinar entre la vida y la muerte. Únicamente el Señor. No hay otra persona responsable, no hay otra persona que se pueda tomar esa decisión a su favor. Sencillamente es algo que está en la prerrogativa y está en el plano exactamente de lo que Dios puede hacer. El hombre no puede usurpar esta prerrogativa. Y siempre que lo haga, va a estar sufriendo consecuencias. Hay testimonios de personas que tienen ciertas pesadillas después de haber, incluso de manera involuntaria, haber privado de la vida a otra persona. Una vez alguien me estaba explicando, me estaba contando que eso es algo que no se olvida, es algo que está como presente continuamente en la persona, aun cuando la persona lo ha hecho de manera involuntaria y aún cuando lo está haciendo en defensa personal. Es decir, en cualquiera de las medidas. Hemos mencionado pues dos áreas que son exactamente pues necesarias muchas veces hacer, pero con todo y eso tiene un rigor y tiene un sentido bien claro dentro de la Escritura. Y es que la vida, mis hermanos, la vida es un misterio. La vida es un misterio de Dios. Dice la palabra en Génesis capítulo 9, versículo 4, pero carne con su sangre no comeréis. No comeréis. Y la razón es porque la vida desde la carne es la sangre. Y esto es lo ha dado por hacer para expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Dice el libro de Levíticos. Es decir que no se debía comer los animales con sangre, precisamente considerando la sangre como la vida de esa persona, o al menos la sustancia que mantenía la vida, en este caso del animal. Y por esa razón, solo era permitido en el caso de que se ofrendara esta sangre precisamente a Dios y en remisión o expiación de la persona. Y es que la vida es producto de la creación. El Señor, en su proceso creativo, origina los cielos, la tierra, el mar, los ríos, las plantas, los animales, y los animales comienzan a proporcionar alegría a la tierra, pero vienen también el momento de la creación del ser humano como ese momento de la creación, como esa corona de la creación, mejor dicho. Por lo tanto, dice la Biblia que Dios ha creado el hombre a su imagen y a la mujer los creó también a su imagen. ¿Qué significa exactamente esto? Ese es el misterio exactamente de la vida. Que somos creados a imagen de Dios. Que tiene que haber un respeto
a esa vida otorgada por Dios, porque hemos sido creados a imagen de Dios. A pesar de la naturaleza sagrada de la vida, la prohibición no excluye todos los casos para quitarla. Hay momentos en el Antiguo Testamento donde exactamente se permite el tema de quitar la vida a una persona. El Antiguo Testamento indica la pena por agravios civiles y también por agravios religiosos. Se permitía, aparece en la ley como algo que se podía hacer. El que hiciere, dice la palabra de Dios, el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. En otras palabras, el que mataba debía morir. El que cometía un homicidio debía morir. Dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Esta era otra de las personas que estaban permitidas precisamente quitarle la vida. Y no es un acto de homicidio, sino sencillamente era como castigo. Sus progenitores habían dado la vida, lo habían criado, lo habían ayudado, lo habían sostenido. Estudiamos en el encuentro pasado el mandamiento de honrar a los padres, y estas personas vienen precisamente a colapsar el cumplimiento de ese mandamiento y merecen la muerte, según lo que nos dice la palabra de Dios. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, aquel que hiciera tráfico humano, pudiera ser el equivalente en la época actual, o aquellos que hacen algún tipo de secuestro con la intención de sacar un provecho monetario, dice la Biblia que serían estas personas. Y si fuera hallado en su mano, dice, morirá. ¿Por qué? Porque si lo tomaba, se arrepentía, probablemente entonces el castigo fuera otro. Pero si fuese hallado, es decir, significaba que persistía en seguir adelante con sus planes malvados, pues debía exclusivamente morir. Igualmente, y este es un poquito más severo que el anterior con relación a los padres, dice, igualmente el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. El que hiciera maldición contra su padre y su madre, morirá. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Repetimos nuevamente el versículo de Génesis que hace un momento lo habíamos citado. Bajo ciertas circunstancias, también la Biblia permitía o permite la guerra, el combate. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco nos desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvarlos. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Daba la impresión de que eran esas guerras de reyes que venían a invadir, venían a saquear, venían a llevarse parte de los familiares y de las conquistas de estas familias. Y el sentido de la guerra estaba precisamente permitido como ese proceso de defenderse, ese proceso de ayudarse, ese proceso de evitar que el enemigo cumplimentara los planes o las intenciones o los propósitos con los cuales se acercaba al pueblo de Israel. Lamentablemente, mis hermanos, en el mundo egoísta es necesario también guardar el orden público y los derechos sociales. Y este mandamiento no está dirigido exactamente contra estos elementos, sino como ustedes pueden apreciar en cada uno de los versículos que hemos estado leyendo,
hay ciertas salvedades, porque exactamente está dirigido en contra del homicida, el que de manera premeditada o por maldad o por cualquier situación egoísta sencillamente está queriendo quitarle, desmembrar, como miramos en el concepto. Este mandamiento, el número sexto, exactamente quita el asunto de la vida y de la muerte de una decisión individual y los deja en manos de una comunidad o el pueblo del pacto. Cada una de estas personas que tomaban este sentido de ejecutar a una persona por haber cometido maldición contra su padre con su madre, o porque había atentado, le había quitado la vida a ellos, o por cualquiera de los motivos antes mencionados, había un tribunal, había una parte de la comunidad que era exactamente responsable de tomar esta decisión y saber si estas leyes que acabábamos de leer pues aplicaban a esta persona. Había un juicio, había un proceso. No era el sentido de quitarle la vida a otro por llevarle el carro o quitarle la vida a otra persona porque sencillamente quería obtener el dinero que esta persona tenía en su poder y que la otra pues quería, o sencillamente quitarle la vida por el placer de quitarle la vida a otra persona. No es para nada este el concepto que estamos mirando. El verbo asesinar, razak, como lo hemos visto, indica generalmente un homicidio premeditado. Es decir, que ya sea con poco o con mucho tiempo, es el caso que la persona está tomando la decisión de usurpar la prerrogativa de Dios y tomarla en sus manos. Y tomarla en el sentido de lo más dramático, restarle o eliminar a la persona de la faz de la tierra. Oseas capítulo 4, versículo 2 dice de la siguiente manera: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y dice Oseas, homicidio tras homicidios se suceden. El pueblo en la época de Oseas había sencillamente obviado o olvidado este mandamiento tan importante de preservar y de cuidar la vida. Sencillamente se cometían injusticias una tras otra y hacían una en la mañana, una en mediodía, una en la tarde y aún podían estar dispuestos a hacerlo en la noche. Jeremías en su tiempo también describe una posición de igual naturaleza. Dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Pero vuelve a repetir en la época de Jeremías, cada uno de los elementos matando formaba parte de la tragedia social que el pueblo estaba viviendo. En otras palabras, no es cuestión de que vivamos sin ley por causa del mandamiento, sino exactamente haya un orden y hayan personas a las cuales está permitido por la propia ley a que sean ejecutados, pero no está permitido que una persona por su propia cuenta y por sencillamente sus intereses egoístas tome este lugar y de manera individual le quite ese privilegio que solo Dios tiene de dar la vida y darla hasta que exactamente Él lo tenga planificado o establecido para comer. Dice: y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Recordemos aquel momento en el cual sencillamente porque un rey quería un sitio y le dio, como decían vulgarmente, cierta perreta, estaba sencillamente empecinado en lograr alcanzar este lugar, le quitó la vida al poseedor de este sitio porque sencillamente ahí él era el rey. Y hay distinciones entre este y un homicida impremeditado. Habló Jehová a Moisés. Habla a los hijos de Israel y dice: fíjense ustedes, cuando Dios establece en su palabra
ciertas ciudades de refugio. Lo hace para aquellas personas que de manera accidental, de una manera sin intención, sencillamente están ocasionándole la pérdida de la vida a otra persona. Había un espacio, un lugar que está bien claro en la palabra de Dios, en Números capítulo 35, del 9 al 15, dice: hablarás a los hijos de Israel y dile, cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio y tendréis, donde haya un homicida que hiriera a alguno de muerte, y especifica, sin intención. O será aquella ciudad para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Es decir, que había un momento en el cual ese asunto había que dilucidarlo, había que tratarlo, había que tener un proceso judicial. Miren ustedes de qué manera se organizaba a través de las leyes de Dios. De las ciudades, pues tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades a este lado del Jordán y 3 daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Y más adelante el versículo pues nos sigue explicando, sigue mencionando cómo debían ser estas ciudades y cuáles eran sus características y demás. Es importante el mandamiento de en qué manera está considerando nuestra responsabilidad de proteger la vida. En qué manera el mandamiento está interesado en proteger la vida. El mandamiento enseña la naturaleza sagrada de la vida y que nadie tiene derecho de quitar la vida dada por Dios. Nadie tiene derecho de quitar la vida dada por Dios. No habrá rescate de la vida de un asesino condenado a muerte. Nos dice el libro de Números. No hay manera de rescatarlo. Esa persona sencillamente no puede alguien ejecutar a otra persona de manera premeditada y de manera intencional y sencillamente salir, como diríamos en la actualidad, con libertad condicional. No puede ocurrir. Bajo los auspicios del mandamiento, esto no era posible. Y este es el equilibrio, esta es la manera en que se establece el orden social, pero a la vez también se limitan esas atribuciones individuales o particulares de los miembros de dicha sociedad. Esta es la manera en que Dios pues, nos ayudaba a organizar cada uno de estos elementos. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, descubrimos que el sentido de no matarás es llevado por Jesús a un nivel superior. Jesús lleva a este mandamiento a un nivel mucho más adelante. Y dice Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 25. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está hablando exactamente de los mandamientos que estamos recién meditando. Dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y fíjense cómo el sentido de no matarás ahora adquiere dimensiones más profundas, un alcance más allá, porque sencillamente el mandamiento lo que quiere hacer es honrar a la vida, honrar a la persona, que la persona se sienta sencillamente en esa posición legítima y privilegiada que su Dios le ha ofrecido y le ha regalado. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, y parecería aquí muy cristiano este proceso, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. Ven cómo la vida para el Señor tenía un impacto y un privilegio mayor de lo que a veces nosotros solemos ofrecerle. Se consideraba las relaciones, se consideraba el sentirse sencillamente apoyado unos a los otros, reconocido unos por los otros, más allá
de cualquier tipo de mandamiento. Este mandamiento de honrar a la persona es un mandamiento primario exactamente en las relaciones sociales, en las relaciones eclesiales y en las relaciones familiares. Ese proceso de no estar pues ofendiendo, no estar enojado sencillamente con todas las personas. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Esta es la manera en la cual el Señor maneja este asunto. Recordemos que el Señor viene pronto y dice que va a reinar con vara de hierro. Y estos principios que él habló son los principios que se van a estar estableciendo en ese proceso de su reino. Cero injusticia, pero también cero tolerancia. Se va a estar llevando las cosas al pie de lo que la Escritura exactamente nos advierte o nos dice. Jesús está llevando este mandamiento a un nivel superior. ¿Por qué? Porque las emociones desordenadas son la raíz del asesinato. Una persona que es muy iracundo, por ejemplo, en ustedes, como es el caso del pasaje que acabamos de leer, dice y se pone violento y todo lo demás. Una persona sencillamente con muy malas intenciones, pues comienza a ofender a otro por considerarlo de una manera o de otra. Y el Señor nos ha creado a todos, pero nos ha creado con ciertas particularidades. Y qué bueno, porque qué aburrida sería la vida si todos fuera de la misma manera, ¿eh? Si todos fuéramos coléricos o todos fuéramos flemáticos, ¿cómo sería un mundo lleno de flemáticos? Todo el mundo ahí con su pasta, o todo el mundo lleno de colérico y esta gente andaría como golpeándose unos a otros, una velocidad que increíble existiría en este mundo. Dios nos creó a todos, pero con esa variedad, y sencillamente es porque todos somos a sus ojos igual de importante. Cuando Jesús establece este mandamiento, sencillamente está enseñando el valor que le ofrece la vida. Por eso honrar a la vida es el título de esta lección. Qué importante, no matarás, no está mirado, no estamos mirando tanto en el sentido de una prohibición como en el sentido de exaltar, de cuidar, de proteger esa vida que el Señor nos ha concedido, nos ha regalado, de desarrollarla al máximo, a su máxima expresión, en su máximo sentido. Jesús hace ciertas salvedades y limita ciertas cosas, como limita la venganza. Limita la venganza. Dice Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y el que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pide, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no lo rehuses. También limitaba el sentido o honraba el sentido de la vida en el hecho de resaltar el peligro del odio. ¿Cuánto daño ha hecho el odio? Odio entre razas, odio entre posiciones sociales, odio entre países, odio entre pensamientos diferentes. El odio viene a ser ese elemento antagónico que va a generar muchísimas dificultades. Pero la palabra de Dios nos los advierte con toda claridad. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Esta es la manera en la que el Señor elimina sencillamente y concede un valor a la vida. Dice que tenemos que orar por los enemigos y cuidarle y hacer como hacemos por cualquier otra persona. Lo que el Señor valora en la vida exactamente, la manera en que podemos cumplimentar el mandamiento de no matarás, es dándole valor al amor y al perdón. El amor y el perdón de Dios
vienen sencillamente como esas dos luciérnagas, esas dos luces que van a ofrecer el verdadero sentido de la vida. Para que vosotros hijos, seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para bueno o como para malo. Fíjense a qué nivel se honra la vida, que nos coloca en el sentido, en el nivel de Dios, para mirar el valor que la vida tiene, la vida que Dios ha otorgado, y que tú y yo aprendamos precisamente a honrar esa vida, a darle cierto valor a esa vida ofrecida por Dios. No matarás. Entonces tiene todo este alcance, tiene toda esta extensión, tiene toda esta dimensión tan amplia, tan profunda, porque más bien está indicando el sentido de darle el valor a ese regalo que Dios nos ha concedido. Ahora le invito a buscar en sus Biblias el primer libro de Samuel, capítulo 26, los versículos del 7 al 11 en esta primera oportunidad, y luego vamos a estar meditando en los versículos del 24 en adelante del propio capítulo 26. Primera de Samuel, capítulo 26, versículos del 7 al 11. Tenemos un momento interesante en la vida del rey David. Era su tiempo, había sido ungido, había alcanzado o obtenido grandes victorias, y se conducía a todo sitio con mucha prudencia, y era ya reconocido en todo el reino de Israel como un militar exitoso. Era conocido como alguien en el cual evidentemente Dios estaba presente, Dios estaba obrando, lo cual genera en el rey que estaba reinando en ese tiempo, pues Saúl, o que estaba en funciones en ese tiempo, genera muchísimos celos y muchísimas inquietudes. Pero el pasaje nos enseña a cumplimentar exactamente lo que el mandamiento anterior nos había estado mostrando, el de no asesinar, y también el sentido de obedecer a Dios y obedecer lo que Dios había hecho. Exactamente, independientemente de que Saúl no tuviera ni la más mínima razón para hacer todas estas cosas, y aunque uno pudiera pensar que David tenía entonces toda la prerrogativa como hombre de guerra, el mandamiento estaba de por medio, y David de una manera muy maravillosa pues lo va a cumplir. Dice la palabra de Dios: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra, y a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiriere en sus días, llegue para que muera, o desciende en batalla, que perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, porque toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Toma esto y vámonos. Toma esto y vámonos. Si miramos nuevamente el pasaje, nos percatamos de que David exactamente era un militar con un arrojo extraordinario, un valor maravilloso. No había hermanos. Recordemos que sencillamente cuando David era un pequeñito se había enfrentado a Goliat.
no digo un pequeñito, era un jovencito, y se había enfrentado a Goliat, y ahora ya era una persona mucho más madura, mucho más diestro en el uso de las armas, con un valor precisamente que había alcanzado por ya haber alcanzado más madurez en el sentido físico, en el sentido emocional, en la toma de decisiones, una persona bien capacitada. Pero hay que exactamente pensar que lo que David propuso es absolutamente una locura, humanamente hablando. Una locura. Entrar en un campamento militar solo y sin ayuda es una osadía extrema. Entrar en un campamento militar solo, sin ningún tipo de apoyo. Él y Abisai. Entrar de esta manera al campamento exactamente es algo muy, muy, muy loco. Entran al lugar donde estaban aquellos lugares y aunque algunos consideran de que habían caído en un sueño profundo y que ese sueño profundo venía de parte del Señor y que no se iban a despertar, usted puede buscar cualquier tipo de interpretación, pero humanamente eso era un extraordinario disparate y una manera muy extraordinaria pues, de ir a cualquier tipo de batalla. Cuando David en los versículos anteriores, en el 6, pide voluntarios para esto, solo consigue uno, Abisai. Este Abisai, en Primera de Crónicas 2:16, nos cuenta que era sobrino de David, era alguien que estaba dentro de la familia de David. Y Segunda de Samuel nos habla exactamente de cada una de sus batallas, la manera con que se mostraba en los combates, la manera en la cual era un guerrero extraordinariamente valiente, muy fornido, extraordinariamente diestro en el uso de las armas. Tal es así que Segunda de Samuel 23:18 lo califica como exactamente el principal de los valientes de los 30 escogidos que tenía David. Recordemos que David fue el primero que estableció un ejército regularmente, es decir, un ejército que era profesional, que se dedicaba exactamente a combatir. Y entre los 30 de este grupo selecto que tenía David, Abisai era uno de ellos, y era el principal de ellos. Qué cosa tan tremenda. Dice la Biblia que Abisai salvó la vida de David matando a un gigante de los filisteos. Sin duda tenía un espíritu guerrero tremendo. Recordemos que antes de David nadie se quería enfrentar con los gigantes, ni el propio Saúl, que dice la Biblia que era un hombre bien alto y fuerte y demás, pero nadie quería enfrentarse con los gigantes. Goliat retó varias veces al ejército de Israel y hasta que David pues sencillamente lo enfrentó en el nombre del Señor, no hubo un contrincante para esta batalla. Pero dice que Abisai parece que fue bien entrenado por David y el sobrino de David, que Abisai, se convirtió también en otro de los que se enfrentó a un gigante y se enfrentó con esto, y además un gigante que estaba por dañar a David, que era mucho más adulto ya en una batalla posterior en este encuentro. Exactamente cómo es que David lo hace, cómo David le está enseñando a no asesinar. Está diciendo a este muchacho que a pesar de todo su valor y que él estaban juntos en el medio del campo de batalla con todos los soldados dormidos y alguien se podía despertar y podía, lo estaban persiguiendo de hecho, David le explica el concepto de honrar la vida y lo hace bajo el término de ungido de Jehová. Es decir, en otras palabras, a Saúl Dios le había dado el reino. A Saúl Dios lo había colocado en ese puesto de organización, en ese puesto de preservar las tribus de Israel, y lo había nombrado como el líder supremo de toda de todo aquel grupo. Por lo tanto, David dice que también se había derramado aceite sobre él, el aceite de la unción. No podía, bajo ningún concepto. ¿Qué le está enseñando David? Porque ¿a qué fueron ellos ahí? ¿A qué fueron a asumir todo ese riesgo? Y sencillamente David, como un líder tremendo, le dice:
No. Aquí estamos, hemos llegado, nos hemos arriesgado, estamos en el lugar, nos están buscando exactamente a nosotros y estamos aquí, ellos están dormidos, se pueden despertar en cualquier momento, pero con todo eso no podemos violentar lo que nuestro Dios nos ha dicho. Tenemos que honrar la vida. Dios es el que exactamente está haciendo esta designación y está, déjame cerrar un momentito aquí. Está sencillamente diciéndole que él no puede quitar la vida de este hombre, porque exactamente esto es prerrogativa de Dios. Dios lo colocó en ese lugar y David le dice, bueno, cuando Dios fue que lo puso, que Dios diga cuando se lo quite. Si sale en batalla, pues fíjense que aparece esta profecía, porque así como David dijo, así fue. Como él dijo, así fue. Miremos a Saúl. Miremos a Saúl. Por el contrario, ¿qué estaba haciendo Saúl en este sitio? Estaba persiguiendo a David. Dice el versículo 20 como una perdiz desde el monte. Estaba sencillamente buscando el hecho de quitarle la vida a David. Y lo quería hacer con sus manos y con su superioridad militar en aquel tiempo. Se llevó la lanza de Saúl, David, y posiblemente esta misma lanza haya sido con la que Saúl le arrojó para clavarlo en la pared. Había tenido intento de asesinato en aquel tiempo y un incumplimiento al mandamiento que acabamos de explicar. Posiblemente esta misma lanza haya sido. Pero David no intenta hacer nada con aquella arma y sencillamente se la lleva y se lleva también la cantimplora, pudiéramos decir, del agua tan vital en esas zonas áridas donde el agua es escasa, también se la lleva. Pero no toca nada de la vida de este rey. ¿Por qué? Sencillamente porque obedece a Dios. Porque obedece a Dios. ¿Qué hace David? Le enseña a uno de sus miembros de su poderoso ejército, le enseña exactamente que lo más importante en la vida es obedecer el nombre de nuestro Dios. Los versículos del 9 al 11 exactamente nos están mostrando, nos están enseñando cómo hacerlo y de qué manera pues lograrlo. Sencillamente le muestra que Dios es el autor de la vida y antes que se formase del vientre de su madre, como dice el libro de Jeremías, ahí Dios ya nos había dado y nos había conocido. Desde antes de nacer, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice el salmista. Con el fin de que tengamos el tiempo exactamente que Dios ha determinado para nosotros. David dice, este es el tiempo de este hombre. Que Dios determine. Pero no toma él esa determinación en sus manos. Hoy miramos cómo el aborto se ha convertido en una manera exactamente de asesinato, que es una grave ofensa contra este mandamiento. El hecho de permitirle también a las personas discapacitadas de quitarse la vida, de la famosa eutanasia, el sentido también de violentar esta acción que Dios tiene de la vida que Él ha otorgado, sea Él el que determine cómo hacerlo. Lo estamos mirando en la época que vivimos, en este mismo instante, todas las luchas que hay al interior de los diferentes partidos y demás sobre esta temática y los diferentes puntos de vista que hay al respecto. Pero por encima de cualquier punto de vista humano está sencillamente este mandamiento: no matarás. Sin embargo, no comete asesinato solo la persona que quita la vida al prójimo. Es conocido que David, más adelante, el propio David ahora, en este pasaje tan cercano al Señor, ofreciendo lecciones, más adelante mandó a que, no él lo hizo, pero mandó a que dejaran a uno de sus soldados expuestos en el campo de batalla para que sencillamente le fuera quitada la vida con un propósito bien letal. Asesinar es también hacer algo por lo cual se quita la vida del prójimo. Es decir, algo
No solamente sencillamente asesinar es cuando una persona le quita la vida por un acto violento. Hay veces que hay palabras que son como asesinato. Hay expresiones que también son como asesinatos contra otra persona, y más esa persona forma parte de la iglesia. Hemos oído de todo asesinato que procede desde el corazón, pero también toda obra, toda buena obra sale del corazón. Se nos dice que el samaritano fue movido a misericordia. Debemos ser movidos tú también en esos tiempos a misericordia, que es lo que el Señor nos enseñó, nos mostró en el sermón del monte. La actitud del corazón de Dios exige de nosotros que la misericordia, un corazón que demuestre tal actitud, es un corazón parecido al de Dios y es un corazón que dignifica al prójimo. Seamos misericordiosos en este tiempo. Exactamente lo que David tiene misericordia de este hombre y se va. Los versículos siguientes del 22 al 25 nos enseñan dos cosas fundamentales: a dejar los conflictos en las manos de Dios, dejar el conflicto exactamente en las manos de Dios, y que tú y yo sirvamos de bendición y no de maldición a las personas que están a nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios, y déjame leer lo que dice, y David respondiendo dijo: he aquí la lanza, oh rey, manda aquí a uno de tus siervos para tomarla. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mis manos, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo: bendito eres tú, hijo de David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por el camino y David se fue por otro. También hay profecía en esto. Sin duda alcanzarás cosas grandes. En otras palabras, sin duda tú vas a alcanzar el trono precisamente por este proceso de cumplir la palabra de Dios. La obstinación de la maldad cede ante la evidencia del perdón y la misericordia. Honrar la vida es entonces hacerle extensivo a las personas que están a nuestro alrededor precisamente la acción de ese perdón y de esa misericordia. El pecado es una confesión, pues en este pasaje pudiéramos parecer superficial, es lo que dice Saúl. Probablemente no era cierto, probablemente estaba desprovista de todo significado, pero lo cierto es que le hizo reflexionar y posiblemente más adelante pudo haber cambiado de parecer. Por lo tanto, mis hermanos, pídele a Dios que también tú seas una persona que practique el perdón y la misericordia. Pídele a Dios que te dé un corazón dispuesto a resolver los conflictos. Quizás tengas que empezar pidiéndole que te dé un corazón dispuesto a estar dispuesto. Pero Él puede hacer eso también. Dios puede hacer eso también. Y lo puede hacer con tu vida y con la mía. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a honrar la vida. A honrar exactamente lo que la palabra de Dios nos dice. Además, tú necesitas conocer la necesidad de la ayuda de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesta, pero la carne es débil. Mis hermanos, reconozcamos nuestra propia realidad, nuestras expresiones, nuestro andar, nuestra vida. Muchas veces no honra a Dios en el sentido de este mandamiento de honrar la vida. Y la Biblia nos enseña que debemos buscar y pedirle al Señor que nos dé ese corazón para buscar y hacer lo que Dios nos está diciendo. Además, necesitamos tener el deseo de agradar a Dios. El deseo de agradar a Dios. Este deseo es indispensable para cualquier proceso de reconciliación. No se trata de mí, no se trata de ti. Se trata exactamente de lo que Dios nos está mandando hacer. No se trata de mi punto de vista ni tampoco del tuyo.
Se trata exactamente de cómo Dios quiere que hagamos las cosas, tú y yo, en la obra del Señor. El deseo de agradar a Dios te motivará a tomar cualquier acción que sea necesario. Algo que no harás si no entregas el asunto en manos de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió a los cristianos de Tesalónica, les dijo cómo conviene conducirse y agradar a Dios. No como tú quieres conducirte, no como tú piensas conducirte, sino como conviene conducirte, sencillamente para el hecho de agradar a Dios. Saúl profetizó exactamente o anunció que David triunfaría y luego volvió a su lugar. Parece que Saúl se dio por vencido porque la Escritura no vuelve nunca más a mencionar de estas persecuciones de Saúl para con David. Pero qué interesante que tú y yo estemos pensando exactamente como dice Romanos capítulo 15 versículos del 1 al 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Cómo podemos hacerlo? Soportándonos unos a otros. Soportar. La idea es el sentido de con o sin el soporte de la persona débil. Es el proceso, estar cada vez más cerca, sencillamente para lograr la edificación del cuerpo de Cristo. Honra la vida, honra a tu hermano como es. Como es. Sencillamente sopórtalo. Ese es el sentido. Y Satanás siempre va a querer colocar en nuestros corazones ciertas pinchos, para llamarlo de alguna manera, para no soportar a la otra persona. Dios nos manda que estemos exactamente soportando a la otra persona y lo tengamos exactamente bien claro, porque lo que hacemos es para la edificación de la iglesia, y la iglesia es la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cristo es la vida y quiere que tú honres lo que eres. Por lo tanto, honrando la vida, honramos al Señor. Por lo tanto, mis hermanos, recordemos a través de cada uno de estos pasajes que tenemos ante nosotros lo que el mandamiento nos enseña. ¿Cómo honrar la vida? Preservando al prójimo. Preservando al prójimo. Intenta cuidar a tu hermano, preservarlo, cuidarlo como un cristal, porque tú consideras que la vida es sagrada, porque la vida es un regalo de Dios y tú vas a estar cuidándote y cuidándolo a él o a ella en este sentido, y considérate como una persona que tiene que tener responsabilidad acerca de este proceso de vida. Además, ¿cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera podemos honrar la vida? Guarda el mandamiento divino. En las circunstancias de la vida, y aquí hemos puesto un ejemplo, este encuentro de Saúl y de David, decide no asesinar. En otras palabras, decide continuamente respetar la vida, honrar la vida, porque haciendo eso sencillamente vas a estar obedeciendo el nombre del Señor. Y en tercer lugar, deja los conflictos en las manos del Señor. Dice la palabra que cada cual se fue por su sitio. Nunca más esta persecución se activó. Y Dios obró. Dios obró. Usted puede leer el resto del capítulo, el resto de los capítulos siguientes, y se va usted a percatar de qué manera Dios sencillamente este conflicto que habían puesto en sus manos le ofreció una solución. Porque lo que Dios quiere para que tú honres la vida es que tú sirvas de bendición. Sirve de bendición y no exactamente de maldición en medio de tu pueblo. Tú eres de bendición. Sé bendición también para la vida de otras personas. Esta es la manera de honrar la vida. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por tu bendición. Gracias por este domingo y esta semana que estamos iniciando. Permite, oh Padre Celestial, que tu gracia, tu perdón, tu misericordia llenen nuestras vidas y nos permita, oh Dios, honrar la nuestra y la vida de otros. Honrar
este regalo y esta bendición que nos ofreces. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.